Este es el resumen completo del libro de Génesis. El libro de Génesis, el primero del Antiguo Testamento de la Biblia, es una obra fundamental que establece los cimientos del pensamiento religioso y la cosmovisión de las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Compuesto por diversos relatos y tradiciones, Génesis no solo narra los orígenes del mundo y la humanidad, sino que también presenta importantes figuras patriarcales como Abraham, Isaac, Jacob y José, cuyas historias tienen profundas implicaciones teológicas y morales. Se cree que Génesis fue escrito entre los siglos XV y V a.C., aunque algunas de sus tradiciones orales pueden remontarse a épocas aún más antiguas. El libro consta de 50 capítulos distribuidos en dos secciones principales, la creación y la historia patriarcal. La primera parte abarca desde el principio del mundo hasta la muerte de José en Egipto, mientras que la segunda se centra en las historias de los ancestros del pueblo hebreo y su relación con Dios. A lo largo de Génesis, se exploran temas universales como el bien y el mal, el pecado y la redención, la obediencia y la rebelión, y la fidelidad y la traición. Estos relatos no solo ofrecen una narrativa sobre los orígenes del universo y la humanidad, sino que también transmiten lecciones esenciales sobre la naturaleza humana y la relación entre Dios y su creación. La creación del mundo en 6 días. En el relato de la creación en Génesis, se nos presenta una narrativa poética y simbólica sobre el origen del cosmos y la tierra. Dios, el Creador Supremo, trae el orden al caos inicial mediante una serie de actos creativos que se extienden a lo largo de 6 días literarios. Según este relato, en el primer día, Dios separa la luz de las tinieblas y crea el día y la noche. En el segundo día, separa las aguas de arriba de las aguas de abajo y establece el cielo. En el tercer día, seca la tierra y crea la vegetación, plantas, árboles y hierbas. En el cuarto día, crea el sol, la luna y las estrellas para regular los días, las estaciones y los años. En el quinto día, llena los mares y el cielo con peces y aves. Y finalmente, en el sexto día, crea a los animales terrestres, culminando su obra, forma al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Este relato no pretende ser una descripción científica precisa de la creación, sino más bien una afirmación teológica sobre la soberanía y el poder creativo de Dios sobre el universo y la humanidad. Al mismo tiempo, establece el principio del descanso sabático, resaltando la importancia del equilibrio entre el trabajo y el reposo en la vida humana. La creación de Adán y Eva. Después de formar el mundo y sus criaturas, Dios se centra en su obra maestra, la creación del hombre y la mujer. Según Génesis, Dios forma al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra y le da vida al soplar en sus narices el aliento de vida. Adán es colocado en el jardín del Edén, un paraíso terrenal lleno de belleza y abundancia, para que lo cultive y lo cuide. Sin embargo, Dios observa que Adán está solo y decide crear una compañera adecuada para él. Entonces, forma a Eva de una costilla de Adán y la presenta como su ayuda idónea. La relación entre Adán y Eva simboliza la unidad y la complementariedad entre el hombre y la mujer, así como la importancia de la compañía y el amor en la vida humana. El relato de la creación de Adán y Eva establece también la institución del matrimonio como una unión sagrada entre un hombre y una mujer, destinada a la multiplicación y la comunión mutua. Esta historia no solo resalta la singularidad y el valor intrínseco de la humanidad, sino que también establece el fundamento de la familia y la sociedad humana. La caída del hombre y la entrada del pecado en el mundo. A pesar de vivir en armonía con Dios en el jardín del Edén, Adán y Eva son tentados por la serpiente para desobedecer el mandato divino de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente engaña a Eva al sugerirle que al comer del fruto, ella y Adán serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva, tentada por el deseo de sabiduría y autonomía,
come del fruto prohibido y ofrece a Adán, quien también come. Este acto de desobediencia, conocido como la caída original, trae consigo graves consecuencias para la humanidad y el mundo. El pecado entra en el mundo y la relación armoniosa entre Dios y la humanidad se ve fracturada. Adán y Eva experimentan vergüenza y temor por primera vez y son expulsados del jardín del Edén como castigo por su desobediencia. La historia de la caída del hombre resalta la fragilidad y la depravación de la naturaleza humana, así como la realidad del pecado y sus consecuencias. Sin embargo, también anticipa la promesa de redención a través del linaje de la mujer, que será desarrollada a lo largo de la narrativa patriarcal en Génesis. La historia de Caín y Abel. Después de la caída, Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Ambos ofrecen sacrificios a Dios, pero Dios acepta el sacrificio de Abel, un pastor, y rechaza el de Caín, un labrador. Lleno de envidia y furia, Caín asesina a su hermano Abel en un acto de celos y desobediencia. La historia de Caín y Abel ilustra las terribles consecuencias del pecado y la depravación humana. El fratricidio de Caín no solo resulta en la pérdida de una vida inocente, sino que también muestra la ruptura de la relación entre hermanos y la deshonra de la imagen de Dios en el hombre. Caín, marcado por su crimen, es desterrado y condenado a vagar como un fugitivo y un errante en la tierra. Esta historia subraya la necesidad de justicia y reconciliación en la sociedad humana, así como la importancia de la fe y la obediencia en la relación con Dios. También establece el patrón de conflicto y violencia que caracterizará gran parte de la historia humana, marcada por la lucha entre el bien y el mal. Espero que estos guiones más extensos sean de tu agrado y proporcionen información interesante y relevante sobre los temas tratados en el libro de Génesis. Si necesitas más detalles o alguna otra información, no dudes en preguntar. El diluvio y la historia de Noé. En un mundo sumido en la maldad y la corrupción, Dios decide destruir toda la vida sobre la tierra con un diluvio catastrófico. Sin embargo, encuentra gracia en Noé, un hombre justo y recto entre sus contemporáneos. Dios instruye a Noé para que construya un arca que servirá como refugio para él, su familia y una pareja de cada especie animal. Durante 40 días y 40 noches, llueve sin cesar sobre la tierra, inundándola por completo y destruyendo toda forma de vida, excepto la que se encuentra en el arca. Noé y su familia, junto con los animales, permanecen a salvo dentro del arca mientras el diluvio cubre la tierra. Después de que las aguas se retiran, Dios establece un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Esta historia del diluvio universal resalta la justicia y la misericordia de Dios, así como la importancia de la obediencia y la fe en medio de la adversidad. Además, establece un patrón recurrente en las Escrituras de Dios salvando a los justos del juicio y la destrucción, así como la provisión divina de un medio de escape para su pueblo. La Torre de Babel y la dispersión de las lenguas. Después del diluvio, los descendientes de Noé se congregan en la llanura de Saíner y deciden construir una torre que llegue hasta el cielo, desafiando así el mandato de Dios de poblar la tierra. En respuesta a su arrogancia y rebeldía, Dios confunde sus lenguas y los dispersa por toda la tierra. La historia de la Torre de Babel ilustra la soberanía de Dios sobre las naciones y la futilidad de la rebelión humana contra su voluntad. También explica la diversidad de lenguas y culturas en el mundo, que se consideran un resultado directo del juicio divino sobre la arrogancia y la autosuficiencia humanas. Además, esta historia subraya la importancia de la humildad y la obediencia frente a Dios, así como la necesidad de reconocer y respetar la diversidad entre las personas y las culturas. A través de la dispersión de las lenguas, Dios establece barreras que limitan la capacidad del hombre para unirse en rebelión contra Él, al mismo tiempo que promueve la multiplicidad y la variedad en la creación. La historia de Abraham y su pacto con Dios.
Después de la dispersión de las naciones en Babel, Dios elige a un hombre llamado Abrem, más tarde conocido como Abraham, para ser el padre de una gran nación y una bendición para todas las familias de la tierra. Dios hace una serie de promesas a Abraham, incluyendo la promesa de una tierra para él y su descendencia, así como la promesa de bendecir y proteger a su pueblo. Abraham responde con fe y obediencia a la llamada de Dios, dejando su tierra natal y su parentela para seguir la dirección divina. A lo largo de su vida, Abraham enfrenta pruebas y desafíos, pero su fe en Dios nunca vacila. Dios establece un pacto formal con Abraham, ratificado mediante sacrificios rituales, y renueva su promesa de bendición y protección para él y su descendencia. La historia de Abraham establece el fundamento del pueblo de Israel y anticipa el cumplimiento de las promesas de Dios a través de Cristo. Además, ilustra la importancia de la fe y la obediencia en la relación con Dios, así como la naturaleza incondicional y eterna del pacto divino con su pueblo. La historia de Isaac, Jacob y Esaú. Isaac, el hijo de Abraham, se casa con Rebeca y tiene dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Aunque Esaú es el primogénito y hereda la bendición de su padre, Jacob, mediante engaño, recibe la bendición de su padre. Esto lleva a un conflicto entre los hermanos y a la separación de Jacob de su familia. A pesar de su engaño y manipulación, Dios continúa revelándose a Jacob en sueños y visiones. Jacob eventualmente se reconcilia con Esaú y regresa a la tierra de Canaán, donde establece su hogar y su familia. A lo largo de su vida, Jacob enfrenta desafíos y pruebas, pero Dios lo protege y lo guía en su camino. Esta historia de rivalidad entre hermanos y engaño ilustra la complejidad de las relaciones familiares y la fragilidad de la naturaleza humana. Sin embargo, también resalta la fidelidad de Dios hacia su pueblo, incluso en medio de la traición y el pecado. A través de la historia de Isaac, Jacob y Esaú, se revela la soberanía y la providencia de Dios en la vida de su pueblo. La historia de José y su ascenso al poder en Egipto. La historia de José, hijo de Jacob y Raquel, es una de las narrativas más fascinantes y ricas en detalles en el libro de Génesis. José es vendido como esclavo por sus propios hermanos debido a la envidia que sienten hacia él. Termina siendo llevado a Egipto, donde es comprado por Potifar, un oficial del faraón. A pesar de enfrentar numerosas adversidades, incluida una acusación falsa de la esposa de Potifar que lo lleva a la cárcel, José mantiene su integridad y confianza en Dios. Su habilidad para interpretar sueños lo lleva a ser liberado de prisión y eventualmente ascendido al puesto de gobernador de Egipto, solo debajo del faraón. La historia de José destaca temas como el perdón, la providencia divina y el propósito en el sufrimiento. José perdona a sus hermanos por haberlo vendido como esclavo, reconociendo que Dios había usado incluso sus acciones malvadas para cumplir su propósito. Además, su ascenso al poder en Egipto no solo es un testimonio de su fidelidad y sabiduría, sino también un ejemplo del plan divino que se desarrolla incluso en medio de la adversidad. Esta historia también anticipa el tema del exilio y la redención que se desarrollará más adelante en la historia del pueblo de Israel. A través de la vida de José, vemos el poder transformador de la gracia de Dios y cómo Él trabaja todas las cosas para bien de aquellos que lo aman y son llamados según su propósito. En conclusión, el libro de Génesis no solo es un relato fascinante de los orígenes del mundo y la humanidad, sino que también es una ventana a temas universales y atemporales como la fe, la obediencia, el perdón y la providencia divina. A través de sus páginas, somos llevados a un viaje que nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y con nuestros semejantes. Conocer la Biblia y comprender su mensaje es fundamental, no solo desde una perspectiva religiosa, sino también desde una perspectiva cultural e histórica. La Biblia ha influenciado profundamente el pensamiento, la literatura, el arte y la moralidad occidentales,
y su impacto sigue siendo evidente en el mundo moderno. Al sumergirnos en las historias y enseñanzas de la Biblia, podemos encontrar orientación, consuelo y esperanza para los desafíos de la vida cotidiana. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias creencias y valores y nos invita a explorar el significado más profundo de la existencia humana. Por lo tanto, al estudiar y familiarizarnos con la Biblia, no solo enriquecemos nuestra comprensión del mundo y nuestra propia espiritualidad, sino que también cultivamos una apreciación más profunda de la riqueza y la diversidad del patrimonio humano. Que este breve viaje a través del libro de Génesis haya sido inspirador y edificante, y que nos motive a seguir explorando las profundidades de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje y que la luz de la sabiduría divina guíe siempre nuestros pasos. Si necesitas más información o detalles adicionales, no dudes en preguntar.